Buenas noches a todos, todas. Bienvenidos y bienvenidas, como siempre, a este rinconcito de Internet, este rinconcito online que se llama, y en el que tratamos pues, de transmitir una serie de claves sobre los genios o ángeles de la cábala. Hoy, por ejemplo, nos toca hablar del número 40. Eso significa que anteriormente hemos hecho 39 conferencias más una que hicimos de introducción, que en realidad son 40, para tratar de ese tema. Todas esas conferencias las tenéis en un blog que se llama Tristan Job Online, y lo podéis buscar ahí en Google, o si no ponéis tristanjoponline.blogspot.com, y entonces ahí encontraréis todas las conferencias que yo voy dando cada semana y que las vamos grabando para que luego las personas que no pueden estar en directo las puedan ver en diferido. Entonces, como digo, hoy nos toca hablar del genio número 40. Hay 72 en total, o sea, quiere decir que pues hemos pasado ya el Ecuador. Y ahora, antes, como siempre, antes de ponernos a hablar de las claves de ese genio, lo que vamos a hacer es conectar o desconectar poniendo la música del maestro Mozart durante un minutito para desconectar de nuestra realidad y entrar en una nueva realidad. Bueno, listo. Después de esa desconexión que nos permite ahí un minutito para entrar en otra, porque siempre cuando queremos cambiar de una realidad a otra, siempre es bueno hacer un poco de desconexión, o sea, romper un poco, porque si no, venimos del trabajo, venimos de comer, venimos de tal, venimos de nuestras historias y tal, hemos tenido nuestras discusiones, hemos tenido nuestros pros, nuestros contras, toda una serie de cosas que han sucedido durante el día, y entonces cuando queremos cambiar a otra realidad, porque esta es una realidad distinta, vamos a hablar de temas de los cuales normalmente no serán los que debatís a diario. Entonces, para cambiar esa realidad es bueno que haya ese punto de desconexión. Y por lo tanto es bueno que tomemos conciencia que necesitamos ese puntito, un minuto, con un minuto es suficiente. Pero hay esa toma de conciencia de decir, quiero desconectar, porque quiero entrar en un tema distinto. Entonces, como siempre, para hablar de esto, de este ángel, vamos a poner el PowerPoint que os he preparado y a través de él pues lo desarrollamos. El genio número 40 se llama Ieiazel. Y como siempre vamos a empezar creando su morada, su espacio en nuestro interior. Imaginemos que en nuestro interior hay un templo que podemos llamar el templo del rey Salomón y es un espacio donde hay 72 moradas, 72 habitaciones. Y en cada una de esas habitaciones nosotros le ponemos el nombre de un genio. Esto lo hacemos porque creando esta morada, ese espacio en nuestro interior, cada vez que nosotros pidamos a ese genio que nos transmita su energía, si no utilizamos toda esa energía, los excedentes le pediremos que los guarde en su habitación, en lugar de que se nos caigan para abajo. Si se nos caen para abajo, nos vuelve después en forma de obligación y entonces eso acaba no resultando demasiado bueno para nuestros intereses, porque no nos gusta después que nos vuelvan las cosas a la fuerza. Por lo tanto, por eso tenemos que ir creando en nuestro interior, a medida que vamos utilizando esas fuerzas, ir creando ese espacio interno. Para hacerlo simplemente tenemos que imaginar que a una de esas salas, la sala número 40, le ponemos el número encima de la puerta y debajo el nombre Ieiazel. A partir de que hagamos esto, ya hemos creado en nuestro interior simbólicamente ese espacio. Con lo cual ya podemos seguir adelante. Como hemos dicho, se llama Ieiazel. Si dividimos en tres sería Ie, Ieia, Ieiazel. Su número es el 40. Su regencia física, es decir, los grados que ocupa en el zodíaco, son de 15 a 20 grados de Libra. Y su regencia emotiva, cuando contamos de grado en grado, un grado cada 72,
será de 9 a 10 de Tauro, de 21 a 22 de Cáncer, de 3 a 4 de Libra, de 15 a 16 de Sagitario, de 20 a 27 de Acuario. Además es el número 8 del grupo de las potencias, que es el grupo al que pertenece dentro del árbol de la vida. Y el número 8 es el último. O sea, quiere decir que a partir del próximo genio nosotros ya pasaremos ya al siguiente grupo. Ya no será el grupo de las potencias y entonces nos entraremos ya en un grupo distinto. Aquí tenemos la plegaria que, como decimos, es como el número de contacto con el genio. O sea que para llamarlo es bueno realizar esta plegaria. Ya sabéis que después la tenéis en diferido y entonces la podéis ver con calma. Y después es bueno también acabar, antes de nuestra petición, acabar con el exhorto. Que el exhorto viene a ser de alguna forma lo que el genio nos pide a nosotros. Y así pues cumplimos la ley de dar y recibir. Vayamos pues con las claves y rondas de IE y ACEL. En la primera ronda, primero digamos que la clave principal es la que llamamos consuelo y regocijo. O sea que este genio nos ayuda transmitiéndonos el consuelo. Pero en este caso no es un consuelo que viene después de haber vivido una situación difícil, sino es el consuelo que sentimos, el regocijo que sentimos cuando de alguna forma vemos nuestra misión cumplida, cuando vemos que hemos realizado lo que nos tocaba hacer, cuando vemos que estamos en línea con nuestro ser interno, con esa vocecita que nos va diciendo por aquí y por allá. Cuando estamos siguiendo esa voz, cuando vemos que estamos haciendo las cosas bien, entonces nos sentimos regocijados, o sea, nos sentimos a gusto con nosotros mismos, nos sentimos felices. Por lo tanto, este genio nos ayuda a tener esa sensación, ese sentimiento. Y claro, nos ayuda a ello, evidentemente, colocándonos en situación de poder ponernos en línea con esa voz interior. Así, su primera ronda nos dice ver publicada una obra. ¿Qué significa eso de ver publicada una obra? Pues claro, publicar una obra es como un hijo, o sea que cuando nosotros escribimos un libro, yo por ejemplo, pues he escrito, tengo publicados ya 8 libros hasta el momento, 6 en España y 2 en Francia. Y entonces cada una de estas obras, cuando las vas publicando, pues de alguna forma es como que pones un hijo a disposición de la gente, es decir, lanzas un hijo al mundo. O sea que ver publicada nuestra obra significa, a nivel simbólico, plasmar nuestra obra en la realidad. Es decir, este genio, como hemos dicho, es el último del grupo de los genios de Marte. Marte es el planeta del trabajo, es el que rige el centro de Gébura, que es ahí donde están todos estos últimos 8 genios que hemos estado trabajando. Entonces, el último de esos genios es el que se conecta más con la realidad, el que plasma las cosas en la realidad. Por lo tanto, el ver publicada la obra significa que este genio nos ayudará a llevar nuestros proyectos hasta sus últimas consecuencias. Por lo tanto, nos ayudará a plasmar en la realidad los proyectos que nosotros tengamos entre manos. De alguna forma, eso simboliza también el legar el tesoro de nuestras experiencias. O sea, el poder compartir con los demás, el poder transmitir nuestra energía, nuestra luz a la gente que nos rodea. La segunda ronda nos habla de liberación de prisioneros. Claro, como siempre, cuando estamos hablando de liberación de prisioneros, estamos hablando de prisioneros internos, antes que los externos, que también nos servirá este genio. Y además yo tengo el caso precisamente de un chico que me acuerdo que no conocí yo directamente, pero que seguía su caso a través de una amiga mía que lo trataba. Y este chico pues hizo una cosa que no debía. Y entonces pues lo enjuiciaron para llevarlo a la cárcel. Pero el chico se escapó. Lo que había hecho realmente era muy irrisorio, era muy poca cosa, y la pena que le había caído era desproporcionada. Y entonces este chico se escapó. Y entonces su madre fue a recurrir allí a mi amiga a decirle qué podía hacer. Y mi amiga le dijo, pues mira, trabaja con el genio número 40, pídele que te ayude y que lo liberen. Y entonces estuvo trabajando con este genio y lo que consiguió fue que le quitaran la pena. O sea que lo que hizo evidentemente fue ir con los abogados y recurrir, pero consiguió que el recurso lo aceptaran y que le quitaran la pena, con lo cual no tuvo que ingresar en prisión. Pero ya digo, cuando hablamos de prisioneros, primeramente estamos siempre hablando de prisioneros internos. Los prisioneros internos, ¿qué son? Pues generalmente son esas tendencias que nos tienen que llevar a evolucionar, a avanzar, a realizar nuestro programa y que nosotros muchas veces los metemos en prisiones, nuestras emociones los encierran en prisiones. Nuestras emociones les crean ahí unos barrotes para que no puedan salir porque se colocan delante.
y por lo tanto colocándose las emociones delante, entonces no dejan que nuestro proyecto pueda realizarse. Entonces, IEIACEL nos ayudará precisamente a rectificar, nos ayudará a reparar esos errores, nos ayudará a restaurar lo que hemos hecho mal y por lo tanto nos ayudará a liberar a nuestros prisioneros. O sea que de paso recobraremos de alguna forma esas tendencias, recobrarán la inocencia. O sea que esos prisioneros se les hará inocentes. Entonces, este genio nos ayudará pues a liberarnos de las emociones que nos atan. O sea que a liberarnos para llevarnos, o sea, a llevarnos al final de la etapa de la oscuridad para entrar en la etapa de la luz, podríamos decirlo, por ejemplo, de esta forma. Su tercera ronda nos habla de consuelo y de protección contra los enemigos. O sea que el consuelo, el mayor consuelo que podemos tener es el de saber que nuestra misión ha sido cumplida, el saber que estamos haciendo las cosas en línea, el saber que estamos acorde con nuestra conciencia. Esto es el mayor consuelo, porque es lo que nos hace sentirnos mejor de todo. Y claro, evidentemente eso nos protegerá contra los enemigos porque sube nuestras vibraciones. Cuando nosotros estamos conectados con nuestro ser interno, cuando nosotros estamos en línea con nuestro destino, entonces los enemigos no pueden con nosotros. Nuestras vibraciones son demasiado altas y entonces de alguna forma espantamos, alejamos a los enemigos que tenemos. Primero, evidentemente, a los internos y después a los que tenemos en el exterior. Es decir, cuando nosotros tenemos enemigos fuera, en lugar de cargar contra ellos, en lugar de contraatacar, en lugar de llevar aquello que el otro día decía en clase de inglés, que había una que decía, no, porque ponían un ejemplo y decían, a ver, ¿tú qué harías si te viene tu hijo y te dice, mira que en el colegio me están tratando mal, se ríen de mí porque no les gusta mi ropa, porque no sé qué? Y entonces aquella saltó inmediatamente y dice, yo le diría a mi hijo que le pegara. Dice, bueno, primero que les dijera que no, pero después, en cuanto no le hicieran caso, que les diera una buena bofetada o un puñetazo y seguro que ya verás que aquel no se vuelve a reír de ellos. Claro, ¿eso qué hace? Esa violencia que genera. Digo, hombre, digo, esto es maravilloso, o sea que este realmente es un recurso que debe haberse funcionado mucho. Dice, no, yo a mis hijos no se lo dije. Digo, hombre, pues se lo tenías que haber dicho porque realmente es un recurso buenísimo. O sea que, claro, cuando ves que tiene un problema tu hijo en el colegio, que se líe tortazos, porque eso arregla todos los problemas. Claro, en realidad ya sabemos que no arregla ningún problema el que nosotros lancemos violencia, porque lo único que generaremos es violencia en el otro. Por tanto, cuando nos ponemos violentos, entonces plantamos violencia y recogeremos más violencia. O sea que no arreglará nada nuestro hijo si se lía a tortazos con el otro para que no se ría de él. O sea que ese no va a ser nunca el sistema, con lo cual no os aconsejo que le deis esos consejos a vuestros hijos, sino que la historia es todo lo contrario. O sea que lo que uno tiene que generar es amor. Es decir, tiene que generar buenos sentimientos hacia los demás, aunque no le traten bien. Porque esos buenos sentimientos, ¿qué hacen? Están emitiendo ondas. Y esas ondas, ¿qué harán? Que se acaben apartando de él aquellas personas que le son nocivas. Aquellas personas que no pueden asimilar esas ondas. Y así, de esta forma, ya digo, yo me pongo como ejemplo. O sea que no me he peleado nunca en mi vida. O sea que, y en el colegio venían y me insultaban y me decían cosas. Y yo me los miraba y decía, es que la vida es así, ¿qué le vamos a hacer? Digo, a veces suceden estas cosas, mira, uno nace así agraciado como tú y los otros nacen desgraciados como yo, ¿qué le vamos a hacer? Y claro, aquel se me quedaba mirando con cara de mala uva como diciendo, yo esperaba que aquel me insultara y me diera una razón para pegarle y no me la ha dado. Y entonces se iba todavía más enfadado, pero sin ninguna razón para poderme pegar. O sea que, entonces, pero eso era porque, claro, a mí me habían enseñado de una forma distinta. Entonces, claro, yo seguía los consejos que me decían mis padres, que evidentemente no era nunca el actuar con las manos, sino el actuar con la cabeza y con el corazón. Entonces, como decíamos, pues esta tercera ronda pues, nos ayudará a apartar de alguna forma pues, de nosotros los enemigos. La cuarta ronda nos habla de amor por la lectura y por la ciencia. ¿Qué significa amor por la lectura, por la ciencia? Amor por el saber, por aprender, por avanzar. O sea que por conocer el mecanismo que mueve la vida, el mecanismo que mueve las cosas, por saber cómo tenemos que movernos, cómo funcionan las leyes del universo y cómo podemos aplicarla a nuestra realidad. O sea que este genio y hacer nos ayudará a tener ese amor por esa ciencia. O sea que al querer saber más, el querer ir más lejos, el querer obtener respuestas. Y ya sabéis que dicen en los evangelios, pedid y se os dará. Por lo tanto, en el momento que nosotros emitimos preguntas al universo, el universo forzosamente nos tiene que contestar. Porque las leyes del universo están montadas de esa forma. Pedid y se os dará. Y finalmente, la quinta ronda nos habla de protección contra pensamientos sombríos y desinterés social.
Claro, si estamos diciendo que hacer lo que hace es ayudar a que la razón someta al deseo, de alguna forma lo que hace es reordenar nuestra vida. Lo que nos trae pensamientos sombríos generalmente es el miedo generado por la incomprensión y por la desconexión de nuestro ser interno. Cuando nosotros estamos conectados con nuestro ser interno, cuando nosotros intuimos el camino que debemos seguir y lo seguimos, no hay ningún miedo posible, no hay ningún pensamiento sombrío posible. Y tampoco se genera en nosotros entonces pues la continuación de esos pensamientos, que es el desinteresarnos por lo que sucede alrededor. Entonces, de alguna forma, como decíamos antes, este genio nos ayuda a desprendernos de los enemigos, empezando por los internos y acabando por los externos. O sea que ya no veremos la vida en blanco y negro, sino que después de trabajar con IEIACEL nos ayudará a ver la vida en color y por lo tanto a vivir la vida en el momento, a vivir la vida en el día, no enganchados a lo que pasó ayer y con miedo a lo que pasará mañana, sino en el momento actual, ahora mismo, vivir la película de ahora. Yo me acuerdo en uno de mis viajes a África, ahora tengo que volver ahora en el mes de abril, me extrañé porque me compró la mujer de mi amigo en el mercado que estábamos y tal, había una pieza que me gustaba, un de eso que yo cogía para regalar, y entonces me la compró a un precio muy barato. Y claro, yo lo entendí, digo, pero esta gente, ¿cómo es que pueden venderme esto tan barato? Si esto da la impresión de que nada más que la mano de obra de montar esta pieza tiene que ser más caro. Y ella me dice, no, pero es que ellos no viven la historia como tú. Ellos viven la historia al día y al momento. O sea que da igual lo que les haya costado esa pieza. Ahora, en este momento, si ellos cogen ese dinero que tú les estás dando, con ese dinero comen. Con lo cual, eso es lo que piensan. En el momento actual, ahora, en este día, en esta hora. Entonces, no digo yo que esta sea la mejor forma de vivir, la que vive esta gente, pero sí de alguna forma tenemos que replantearnos muchas veces nuestra forma de enfocar las cosas. Porque nos anclamos demasiado en historias, es decir, echamos el ancla en historias que hemos vivido anteriormente. Entonces, si hemos vivido una desgracia emotiva, ¡pum!, lanzamos ahí el ancla y decimos, ahí nos quedamos. Y entonces cuando tenemos que avanzar hacia adelante, cuando tenemos que coger otra relación, entonces tenemos el ancla ahí que nos está atando al pasado y por lo tanto todo el rato nos vamos acordando de que nos trataron mal, de que nos dejaron plantados, de que nos hicieron daño, de que tal, de que cual. Y claro, todo eso entonces se proyecta sobre nuestro futuro. Y entonces, ¿qué tenemos? Un futuro sombrío. Claro, tenemos ahí una caca a pinchar un palo. O sea, que claro, nuestra historia no va. Entonces, y hacer nos ayuda a desconectarnos de esos malos rollos, de esos pensamientos sombríos, y por lo tanto a volver a interesarnos por la sociedad. E interesarnos por la sociedad significa por nuestra sociedad interna primero, es decir, por nuestra vida, por nuestra historia. La contrapartida de Yeyacer nos hablará de generar decaimiento, de generar malas cualidades y de potenciar el sentirse incomprendido por los demás. Y ya hemos explicado el por qué. Los trabajos a realizar que hemos puesto para esta semana son activar nuestra vena artística, ser generosos con los demás y con nosotros mismos y liberar las intuiciones creadoras. Y como siempre, desearos que IEIACEL os resulte propicio. Y empezamos ya a partir de aquí, ya sabéis, como siempre, después de que yo he hecho la presentación, pues os cedo la palabra a vosotros para que a través del chat o a través del micro, pues me hagáis vuestras preguntas sobre este genio, las dudas que se hayan suscitado o lo que os parezca que os ayude a aclarar un poco, pues, o un poco más. Espero que algo lo haya aclarado, pues las claves de ese genio. Acordaros, como os digo siempre, que estamos trabajando con fuerzas que son fuerzas activas en nuestra vida. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer es llamarlas a actuar en nosotros. Tenemos que llamar ahí y hacer y decirle, a ver, ayúdame a tener consuelo y regocijo, ayúdame a saber cuál es el camino que debo seguir, ayúdame a que se me vayan los pensamientos sombríos y que por lo tanto se me liberen las nubes que tengo delante y empiece a darme cuenta de lo maravillosa que es mi vida, de lo maravillosa que es la gente que tengo alrededor. Porque aunque pasemos por malos momentos, a veces no nos gusta lo que hacen nuestros hijos, pero nuestros hijos siempre son maravillosos, nos guste o no. O sea que, y lo mismo sucede con toda la gente que tenemos alrededor. Y son maravillosos simplemente por el hecho de que nos ayudan en nuestro tránsito por la vida. Siempre nos ayudan. Nos ayudan los positivos y los negativos. Porque a veces pensamos, no, los enemigos no nos ayudan. Pues entonces, ¿por qué en las películas ponemos siempre gente mala? ¿Cómo hacemos entonces para montar una película en la que todos sean buenos? ¿Cuánto rato vais a estar mirando una película en la que todos los personajes todo el rato sean buenos? ¿3 segundos? ¿5 segundos? ¿10?
Eso no hay quien lo aguante, es una aplastada. O sea que lo que hace emocionante la historia es que como el otro día que estaba viendo ahí una serie y tal, uno que se va a casar y cuando dice el curso, a ver, repite conmigo, yo tal, 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 le juro no fidelidad y no sé qué y no sé cuántos, y cuando dice el nombre de su antigua querida en lugar de decir el nombre de la mujer que tenía delante. Bueno, ¿por qué le han colocado los guionistas ahí el papel este de tener que paliarla? ¿Pero por qué? Porque eso es lo que da interés. O sea que, entonces, claro, había público ahí en el fondo, porque es un programa de estos de medio comedia y tal, y todos, ¡oh! O sea, claro, todo eso les generó un movimiento. O sea que, algunos gritando, otros silbando, o sea, les generó una movida. Entonces, claro, en nuestra vida necesitamos generar movidas, por lo tanto no podemos quedarnos solo con los personajes que hacen de buenos en la película. O sea que nos tenemos que quedar también con los que hacen de malos. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta y ser conscientes que esos personajes también forman parte de nuestra historia y nos ayudan a crecer muchas veces más rápido que los demás. Porque claro, si no nos pasa como el cuento, ¿sabéis el cuento aquel del rey, aquel que se iba vistiendo y que le iban poniendo ropas ahí maravillosas y tal, hasta que uno dándose cuenta que aquel no tenía nunca bastante, pues le hace que salga en calzoncillos. Y sale allí y tal, pero no se atrevía ni Dios a decirle nada. O sea que eso es lo que pasa con los amigos, que muchas veces no se atreven a decirnos las cosas. Y el único que le dice ahí un niño se pone a reír y dice, mira, mira, se le ven los calzoncillos. Y ahí es cuando toma conciencia el rey de que está casi en pelotas. O sea que, pero nadie se lo decía. O sea que, entonces, claro, a veces los amigos no nos quieren decir las cosas como deberían decírnoslas. Entonces necesitamos los enemigos. Que os diga, oye, pero qué fea vas, pero ¿dónde te ha vestido tu peor enemigo? Y entonces te miras y dices, joder, si yo ya sabía que eso no me acababa de sentar bien. Pero claro, si nadie me lo dice, ¿cómo lo voy a saber? O sea, que tengo para poder valorar la película, tengo que tener inputs, tengo que tener entradas de gente. Entonces tenemos que darnos cuenta que todos los personajes que forman parte de nuestra película, todos ellos, todos son útiles, todos nos sirven. Entonces, si los utilizamos para lo que nos sirven, si entendemos para lo que nos sirven, avanzaremos mucho más deprisa. En cambio, si perdemos mucho tiempo para despotricar contra ellos, para lanzarles diatribas, para luchar contra ellos, todo ese tiempo es tiempo perdido, no sirve para nada. O sea que el único tiempo bueno y tal es el de decir, ¿para qué sirve? ¿Sirve para eso? Pues besitos. Una vez ha sido útil, gracias. Le das besitos y hasta ahí lo liquidas de tu vida y dices, venga, al siguiente. O sea que, o si no haces como decía mi padre, cuando conocéis ahí un enemigo, pues cuando veis que pasáis por un mal momento, invitarlo a comer. O sea que, pues claro, si lo invitáis a comer a ese enemigo, entonces tendréis ahí la posibilidad de neutralizarlo. Porque claro, difícilmente os va a atacar mientras le estáis invitando. Entonces, como mínimo tenéis un momento de relax. Y además lo estaréis descolocando, porque como los amigos no se esperan que los invites, entonces cuando los invitan están ahí, y este que quiere, y este me va a echar la bronca, y ahora que querrá, y entonces estará ahí inquieto, y eso lo neutralizará. Entonces lo tendréis durante un tiempecillo neutralizado. O sea que, un truquillo. Eh, lo tienes en la luna. O sea que si lo tienes en la luna es que te cae lejos, 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 ¿eh? Yo creo que lo tendrías que cazar con un lazo y lo tendrías que traer para acá. O eso, o es la luna la que tienes en grados del ángel. Entonces, en ese caso, claro, ¿qué quiere decir? Pues eso, los claves que hemos dado. Si lo tienes como ángel físico, la luna es la que nos crea las circunstancias, la que nos crea el movimiento en nuestra vida. Por lo tanto, pues habrá mucho movimiento en relación pues con lo que este genio da. O sea que tendrás la capacidad de transmitir a los demás pues todas esas cualidades que hemos dicho. O sea que el hecho de darles consuelo, de consolarlos, el hecho de ayudarlos a ver su camino. O sea que eso será una de las cosas que tal. Y en casa 9, que es el exterior y los viajes, pues significa que esa labor lo puedes hacer fácilmente cuando salgas fuera de donde vives, cuando vayas un poco más allá, cuando viajes, cuando te muevas, cuando te expandas. O sea que esa sería un poquito la clave de la película. Bueno, como veo que no tenéis hoy más preguntas, pues lo vamos a dejar, si queréis lo dejamos aquí. Y el próximo día deciros que tenéis una conferencia, sabéis, el jueves. Y entonces, pues el próximo día le damos más al asunto. O sea que y seguiremos con el genio 41, que como siempre también es otro genio bastante interesante. O sea